Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje emocionante. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo a punto de hacer un book tag al que me nominó Franco de El Castillo de los Libros y que además también es original de él, que es el book tag Intensamente 2, un libro para cada emoción o por cada emoción. Bueno, por supuesto voy a estar dejando, a lo mejor lo dejo por acá arriba y si no, acá abajo, el link al video original de Franco, para que lo vayan a ver. Y bueno, y empecemos. Obviamente está relacionado con los personajes de las películas de Intensamente. Yo Intensamente 2 todavía no la vi, pero Intensamente me encantó. Así que bueno, espero que a ustedes también les guste. La primera premisa es Furia, un libro donde sus personajes desaten toda su furia. Bueno, y este es el caso de La Biblia de Neón, del escritor estadounidense John Kennedy Toole. Este escritor es muy famoso y es muy conocido por La Conjura de los Necios. Pero bueno, yo ya había leído La Conjura de los Necios y este libro me lo recomendaron, ahora no recuerdo quién me lo recomendó, y yo no sabía que había escrito otra cosa o que se había publicado otra cosa de este autor. Y bueno, me encontré con un libro que me encantó. Es un libro que además escribió, no sé si cuando tenía 16, 17 años, una cosa así, es increíble, porque la madurez que tiene ese libro, la madurez como escritor, digamos, que está teniendo Tull al escribir ese libro es impresionante. Es un niño que vive y crece en el sur de Estados Unidos. Sabemos que la sociedad sureña es una sociedad muy particular. Es un chico que es además muy pobre y que tiene una relación con su madre bastante particular. Además la madre lo cría sola y bueno, es este chico tratando de encontrarse a sí mismo en una sociedad muy terrible, que además tiene muchos conflictos él internamente y también externamente por un tipo de contexto que lo rodea que bueno, que no condice con lo que él necesita o con lo que él piensa, que además está cargado de prejuicios, que tiene muchísima ambivalencia y que, bueno, que también tiene una gran carga de violencia, lo que le toca vivir y la sociedad que le toca confrontar. Y este personaje tiene que aguantar todo este tipo de situaciones que van, digamos, creciendo en él y creciendo y creciendo y creciendo hasta que, como dice la premisa, se desata la furia de este personaje. Y está muy bien escrito este libro. Está muy bien llevado adelante, es muy interesante cómo, cómo va desarrollando esa historia y cómo termina ese personaje haciendo lo que hace, que a uno le parece además totalmente justificable. Bueno, creo que va muy bien con esta premisa. La premisa 2, alegría. Libro o autor que al leerlo te despierte alegría. Bueno, a ver, acá los que me conocen saben que tengo que decir Terry Pratchett, lo tengo que decir. Pero bueno, para no cansarlos, porque yo hablo mucho de Terry Pratchett, obviamente porque es mi autor preferido, uno de mis autores preferidos, y que realmente me da alegría leerlo, sino que me alegra encontrarme con él, o sea, sentarme a leerlo me da alegría, y además es un autor que comparto con mi madre, este caso sí coincidimos, y entonces nos da alegría a ambas y vamos releyéndolo juntas y lo comentamos, y bueno, son momentos que a mí me hacen sentir feliz. Pero para no seguir hablando de Terry Pratchett siempre, voy a decir Edgar Keret, que es un escritor que acabo de descubrir hace muy poquito, es un escritor israelí, que me encantó, lo descubrí con un libro que se llama El primer, bueno, hay dos versiones, hay uno que lo edita Ciruela, que es Avería en los confines de la galaxia, está titulado así, y también Sexto Piso lo edita con El primer día que fui hombre bala. Es un libro de relatos, bueno, ya he hablado de él, qué buen libro, todos los relatos excelentes, todos los relatos interesantes, originales, extraños, con vueltas que no podés ver, que no podés percibir, que no sabes hacia dónde va la historia, que a veces están mezclados con fantasía, con ciencia ficción, pero en general son muy realistas, también muy críticos, con mucho humor, bueno, no sé, la verdad que es espectacular. Y después leí otro libro del cual voy a hablar en el wrap-up de junio, que también me gustó muchísimo, que no tiene nada que ver con relatos, es autoficción, pero también me encantó y tiene todo esto que estoy diciendo en su vida personal.
Y ahora me compré otro libro de relatos y me da felicidad. Me da felicidad saber que tengo esperándome un libro de Edgar Keret. La premisa 3 es miedo. Libro o autor que al leerlo te genere miedo. Bueno, una premisa que me costó, porque a mí generalmente los libros de terror no me generan miedo. Y en general es una emoción que no la siento con los libros. Me puede pasar y me ha pasado con películas, pero con libros no. Pero pensando, me acordé de El papel pintado de amarillo de la escritora estadounidense Charlotte Perkins Gilman, que me pareció un libro. Es un cuento, un relato, que me pareció realmente, además de espectacularmente escrito, terrorífico. Porque, bueno, vuelvo a decir que a mí el terror y lo que realmente me da terror siempre está mucho más ligado a la realidad y a lo que te puede pasar como ser humano en el mundo concreto del día a día, o sea, el terror social sería, que un terror esotérico, paranormal, no sé, o raro, o un terror que no sé, que es más de la imaginación o de la fantasía. Y bueno, este cuento trata sobre la depresión postparto. Y está tratado de una manera magistral. Y realmente da terror. Y al final es pavoroso. Y está muy bien escrito, así que no se lo pierdan. La premisa 4 es tristeza. Un libro o autor que al leerlo te dé tristeza. Bueno, otra emoción que rara vez me sucede con los libros, porque puede emocionarme un libro, pero generalmente me emociona por otras cosas, por otros motivos que por ahí tienen que ver más con lo estético, bueno, no tanto con las emociones que tienen que ver con la tristeza. Pero, por supuesto, hay excepciones y una de ellas es Esta herida llena de peces, de la escritora colombiana Lorena Salazar Mazo, que también leí este año, hace poco, y que, bueno, fue un libro que me impactó terriblemente, que está maravillosamente escrito. Y que, bueno, claro, trata temas que es muy difícil que si vos lees este libro no te afecten. Porque además está tan bien escrito, está tan bien llevada adelante la historia y tan bien conseguidos los personajes y todo lo que ella relata y cómo lo relata que uno empatiza al 100%, por lo menos es lo que me pasó a mí. No teniendo nada que ver con lo que ella trata ni teniendo experiencias cercanas a eso, es porque está justamente bien escrito, ¿no? Esto es lo que es la magia de la literatura, cuando está bien. Y bueno, está bueno traer este libro porque en su momento comenté que este libro está ambientado en la selva amazónica y bueno, hubo algunos colombianos, gracias, en serio, que me dijeron, no es la selva amazónica, es la selva pero del otro lado, del lado del Pacífico. Y me dijeron que se llama, paren que les digo, es acá, la selva chocuana, ¿sí? Lo leo porque bueno, no conozco la zona. Y este libro trata la historia de una madre no biológica con su hijo adoptivo que están haciendo un recorrido, una especie de libro de viaje, digamos, de road trip, pero a través del río, que uno no sabe muy bien por qué lo están haciendo, ni qué sucede, ni por qué emprendieron ese viaje. Y bueno, y cómo te va describiendo las personas que conocen ese viaje y también la historia personal de estos dos personajes principales. De a poco te vas enterando por qué es que están haciendo el viaje, etcétera. Es un libro que es bello, porque realmente la ambientación es muy hermosa, o sea, cómo describe la naturaleza, pero además las metáforas que maneja la autora, cómo escribe, cómo es su poesía dentro de lo que escribe. De eso no hay duda, digamos, que estéticamente, digamos, es un libro que es muy hermoso, pero además también es un libro que tiene una crítica feroz a las cosas que están sucediendo socialmente en Colombia. Y yo comentaba que, bueno, que el final de este libro es un final desgarrador, realmente, con el cual yo lloré y me entristecí muchísimo, que me parecía que había visto algunas críticas que decían que, bueno, que era como muy efectista, que era un final, y a mí no me parecía así, me parecía un libro que tenía un final acorde a lo que justamente ella denuncia, y que no creía yo que fuera afectista ni mucho menos. Y esto es algo re importante que yo no sabía y que las mismas personas que me comentaron no es en tal lugar geográficamente, me comentaron también que está basado en un caso real, en un hecho real. Ocurrido el 2 de mayo del 2002. No voy a decir de qué se trata el hecho porque justamente es el final del libro y es el golpe dramático que tiene este libro, pero que como verán no es un golpe dramático melodramático ni puesto a propósito ni sacado de la invención de la autora, sino que es algo que realmente pasó. Así que aún más la carga
que tiene este libro y lo importante que es leerlo también, ¿no? Porque para algo lo hizo. La premisa 5 es desagrado. Un libro o autor que al leerlo te genere desagrado. Yo acá lo voy a tomar como algo que realmente me generó desagrado cuando lo leí, a pesar de que el libro me parece un buen libro, que es el caso de La azotea, de la escritora uruguaya Fernanda Trías. Un libro desagradable, pero como pocos, muy bien escrito. Otro que también es terror, yo lo metería en el género terror, a La azotea, terror social, y que realmente estás muy incómodo leyéndolo. Es un libro que no recomendaría abiertamente a nadie, porque además trata una temática muy molesta, muy desagradable y muy chocante, y que además habla de psicopatías, bueno, es un libro muy desagradable, y realmente te conmociona, ¿no? Uno se termina, es un libro muy corto que se pasa muy rápido y terminas con una sensación de muy mal cuerpo. Que no quiere decir que no sea que sea un mal libro, ni mucho menos, al contrario, justamente porque está bien escrito, es que te genera todo eso, y que además después te deja pensando muchísimas cosas. Y bueno, que olvidable no es, o sea, es un libro que te va a dejar una huella y un recuerdo. Pero también traigo un libro que me desagradó porque está muy mal, es un libro que me pareció muy malo y que además las temáticas que trataba también me parecieron desagradablemente tratadas, que es como Polvo en el viento, del escritor cubano Leonardo Padura. A nivel temático es la novela de las 3 de la tarde llevada a un libro largo que es una ridiculez tras otra dentro del argumento, que sí es interesante, que habla de la diáspora cubana y que habla un poco o bastante de la sociedad cubana en cierta época, pero también de forma muy parcializada, y esto después yo también, hablándolo con un amigo que es cubano, me decía, claro, que el problema de Padura es que, bueno, Padura tiene una postura X, digamos, política, y se nota mucho en sus libros, y es una postura muy parcializada, entonces la gente que dice, bueno, porque retrata a Cuba, no, bueno, retrata una parte de Cuba o una mirada sobre Cuba que no es la mirada completa, por supuesto, como suele pasar. Esto yo no lo sabía, digamos, o sea, lo único que me pareció más o menos interesante era justamente este adentramiento dentro de lo que pasó en la sociedad cubana y la diáspora cubana. Pero más allá de eso es un libro, pero malo, malo, malo. O sea, es un libro que tiene unos personajes, o sea, que literariamente puedo decir un montón de cosas de las cuales objetivamente me parece un libro malo, pero además es desagradable. O sea, hay un machismo recalcitrante, y esto es un libro que fue escrito en el 2020, o sea, no estamos hablando de que hay que ponerlo en el contexto ni nada. Es machista, es racista, es homofóbico, es una cosa que vos no hay por dónde darle. O sea, es un libro que es terrible, que está escrito terriblemente, que está escrito malamente, que su argumento es una cosa que parece, o sea, es ridículo, es absurdo, tiene unos entresijos en la trama comerciales hasta el hartazgo, estos ganchos comerciales de no sabes lo que va a pasar, esto es terrible, pero va a pasar algo mucho peor, porque además cada vez es peor y peor y peor, y eso termina siendo inverosímil y ridículo. Y bueno, y con unos entrecruzamientos, digamos, de las historias, que lo único que quieren generar es efecto dramático y melodramático, que realmente termina siendo gracioso. Es un libro muy malo, y bueno, y me dio mucho desagrado leerlo realmente a muchos niveles. Sobre todo como mujer, ni se imaginan. La premisa número 6 es ansiedad. Libro o autor que tengas ansiedad por leer. Bueno, y acá hay una cosa muy particular, que es uno de los que ustedes votaron para el especial de los 5.000 suscriptores, que es encima el que pertenece a la categoría Bello, que es lo último que voy a leer. Esto lo voy a leer recién en noviembre, que es El Dios de las Pequeñas Cosas, de la escritora hindú Arundhati Roy. ¿Por qué digo? Porque no sé nada de este libro, y esto por favor, aclaro, inciso, no me pongan en los comentarios el argumento del libro ni la reseña del libro, por favor, porque quiero que todos estos libros que ustedes votaron, que yo no conocía, no saber de qué se tratan, para ir así con ningún tipo de prejuicio ni expectativa ni nada. Voy al libro así de la forma más pura posible. Entonces no me comenten, por favor, porque cuando pasa tal cosa y dice tal cosa, que esos comentarios trato de no leerlos. Pero bueno, sí que me comentaron cuando salió votado, que además ganó porque indudablemente mucha gente lo votó. Quiero creer que porque consideran que el libro está muy bien, mucha gente me comentó todo lo contrario. Yo no pude con él, llegué hasta la mitad y lo abandoné, me pareció un libro imposible, no es para mí, bueno, ese tipo de comentarios.
que me quedé con esta sensación de, uy, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué va a ser esto? Porque como no sé, vuelvo a decir de qué se trata, no tengo ni idea de qué me podía llegar a encontrar en este libro, ni de qué trata el libro, ni por qué ustedes lo votaron como bello. Entonces sí que me da muchísima ansiedad, ansiedad de la buena, ¿eh? O sea, no me da ansiedad de decir, ay, qué terrible, voy a tener que leerlo. No, me da muchas ganas de leerlo, quiero saber, quiero hacer mi propia experiencia y saber por qué hay gente que me dice que no pudieron con él y hay gente que le encanta. La premisa 7 es aburrimiento, un libro o autor que te dé aburrimiento. Leer, me imagino. Bueno, y acá no hay ninguna duda que es nuestro querido escritor. Lo digo así en broma porque es un escritor que todo el mundo sobre todo cuando se hace alaraca, digamos, del buen leer, se nombra mucho, que es el caso de Thomas Mann. A mí Thomas Mann me aburre como chupar un clavo. Es terrible, no puedo con Thomas Mann. O sea, no puedo con nada, que he intentado leer varias cosas, ¿eh? No puedo con ninguna. Muerte en Venecia no puede pasar del primer capítulo, por Dios. Y es un libro corto. Dije, bueno, es un libro corto, vamos con este libro, empecemos con este libro de Thomas Mann. No. Después intenté con La montaña mágica, que también yo, ¿no? A ese llegué hasta la mitad, que hay que decir que hay que llegar a la mitad de La montaña mágica, que es un libro enorme. Imposible. Si bien me parece interesante sus premisas y bla, 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 ¿no? Pero no, o sea, es demasiado alemán. Y cuando digo demasiado alemán, me refiero a que es denso. Bueno, esto graciosamente en música también tenemos esta catalogación de que es demasiado alemán porque los músicos, o sea, los compositores alemanes tienen una grandilocuencia, una estructura muy marcada, generalmente es música mucho más de pensamiento, más densa, bueno, es otra cosa, ¿no? No tiene liviandad, bueno. Y para mí, estas cosas, digamos, están muy equiparables a lo que es la literatura. La literatura alemana de época, porque la contemporánea puede ser muy distinta, es esta literatura pesada, densa, filosófica, que tenés que ser un gran lector e intelectual para leerlo, y porque es gran literatura, y bueno, todo este esnobismo que hay en general alrededor de estos autores, y que cuando tratás de leerlo, en mi caso, es un sopor, es una cosa que no puedes con él. Yo no puedo con Thomas Mann. La premisa 8 es envidia, un libro autor que al leerlo te genere envidia, premisa que tuve que dejar vacía. En este caso Franco lo toma para el lado de que él es escritor o quiere escribir, o está empezando, digamos, con ese mundo de la escritura. Y bueno, entonces hay ciertos autores que le dan envidia por cómo escriben o porque, bueno, quisiera poder escribir como ellos y no le sale y esas cosas. Bueno, yo obviamente que por ese lado no va, o sea, yo no soy escritora ni me interesa tampoco. Así que no hay autores que envidie ese nivel y tampoco, o sea, no pude encontrar nada que me generara envidia, no encuentro libros que yo diga, leo este libro y me genera envidia porque no sé, porque quiero vivir en ese lugar, porque lo que sea. Así que lo dejé vacío. Y la 9, que es la última, es Vergüenza, libro autor que te dé vergüenza decir que leíste. Otra premisa que me costó un montón. ¿Por qué? Porque a mí no me da vergüenza decir que leí nada, aunque sea un libro que me parezca un libro terrible o aunque sea, qué sé yo, no sé, no me da vergüenza decir las cosas que he leído. Pero sí hay un autor que me avergüenzo de él. Entonces que no lo suelo nombrar, a pesar de que sí me han gustado algunas cosas que he leído de él. Que es el caso del escritor Orson Scott Card, escritor estadounidense que, bueno, es un escritor, es una persona, digamos, que es detestable y que con los fondos de sus libros, o sea, con lo que vende de sus libros, hace cosas que no corresponden. No voy a entrar en todo el tema de qué es lo que hace o no hace, porque no quiero hablar mucho de Orson Scott Card, pero bueno, es una persona que moralmente deja muchísimo que desear, pero que además encima es un autor que vive y que con el dinero que generan sus ganancias hace cosas con las cuales yo estoy totalmente en desacuerdo. Entonces, bueno, es un autor que trato de no nombrar y de no recomendar sus libros porque no quiero que gane regalías. Así de sencillo. O sea, no quiero yo ser generadora de algo en lo cual estoy en contra a nivel ético. Y la saga, digamos, que yo leí de él es la saga de Ender, que no tiene nada que ver con el juego de Ender. El juego de Ender es el libro más tontón de esa saga. Después viene toda una serie de libros posteriores, uno mejor que el otro, profundísimos, filosóficos, impresionantes, que los leí cuando era joven, entonces, y tampoco sabía nada de Orson Scott Card, entonces tampoco estaba esta idea de, bueno, el autor detrás de, yo no vi
realmente no vi lo que él es, digamos, en lo que estaba escribiendo, aunque puede ser, y yo no me di cuenta. Pero bueno, es un libro del cual yo no hablo, una saga de la cual yo no hablo, porque por todo esto que acabo de decir. Bueno, y llegamos al final de este book tag, que espero que les haya gustado, sin olvidarme de nominar, porque generalmente esto es una parte que me olvido, pero bueno, esta vez quiero nominar a algunas personas que me interesaría ver este book tag en sus canales, que es el caso de mi trío maravilloso y preferido de amigos, con el cual tenemos muchos libros y pocas nueces, César, Katia y Claudia. Bueno, espero que les interese hacer este book tag. Obviamente voy a estar dejando en la cajita de información sus canales, pero gente que me sigue de hace mucho creo que saben perfectamente quiénes son. Y después también quiero nominar a Ra, de Ven Pronto a Cunningham, que es un canal que me encanta. Hablé de este canal en el otro, digamos, en Muchos Libros y Pocas Nueces, pero nunca acá. Y bueno, les conmino a que vayan a ver el canal de Ra porque es muy interesante lo que él tiene para decir. Y además es hiper reflexivo, tiene unas lecturas espectaculares, tiene cosas para decir sobre esas lecturas que están buenísimas y sus reseñas son totalmente pensadas. O sea, es un canal que obviamente sigo porque me interesa. Y el otro canal es el de Isabel, de todos mis libros, que Isa, me encanta que estés otra vez nuevamente entre nosotros. Este es uno de mis canales originales, o sea, canales que yo veía antes de tener mi canal, que además ella se especializa en terror, en ciencia ficción y fantasía, que está buenísimo para mí, porque si bien ciencia ficción es un género que más o menos puedo hablar de él, los otros dos no, y entonces me parece que es un muy buen referente, porque además cuando he leído cosas que te he recomendado, me han gustado, y además ella es divina y bueno, me encanta su canal, así que también vayan a verla, si no la conocen, que imagino que sí. Bueno, y hasta acá sí que hemos llegado, ahora sí. Espero que les haya gustado, como les decía antes, y que, bueno, si quieren comentar alguna premisa, contestar alguna premisa o comentarme algún libro de estos de los que hablo, si les aburre Thomas Mann, también déjenmelo en los comentarios, o si no les aburre, qué maravilloso. Y si vieron Intensamente 2 y les gustó, bueno, lo que quieran. Nos estamos viendo en el próximo viaje.